En el cumpleaños de mi madre. La echaron del restaurante como a una mendiga, gritando que su vestido raído no merecía un sitio en su mesa de cristal. Juré en ese instante, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, que el dueño de ese antro de hipócritas pagaría con cada gota de sudor que había invertido en su imperio de vanidades. Y mi mejor amigo, el gerente que intervino con una sonrisa falsa para salvar la noche, no imaginaba que su acto de piedad era el detonante de una venganza que lo arrastraría al abismo. Madrid bullía esa noche de verano, con el calor pegajoso del julio adhiriéndose a la piel como una promesa rota. Mi madre, Elena, cumplía 60 años. 60 años de sacrificios silenciosos, viuda desde que yo tenía 10. Había cosido mi futuro con las puntadas de su máquina de escribir, corrigiendo exámenes ajenos mientras yo soñaba con ser alguien. Ese día, la había convencido de salir del apartamento en Lavapiés, ese laberinto de calles donde los sueños se pudren entre grafitis y olores a fritanga. Vamos a celebrar como se merece, mamá, le dije, reservando mesa en el Cristal Dorado, el restaurante de moda en Salamanca, donde los ejecutivos se pavonean con corbatas que cuestan más que nuestro alquiler mensual. Llegamos con el sol aún mordiendo los hombros. Ella llevaba ese vestido azul que tanto le gustaba, el que compró en las rebajas de Zara hace 5 años, con un pequeño desgarro en el dobladillo que juraba arreglar mañana. Yo, Javier, 32 años, oficinista en una aseguradora gris, con corbata floja y deudas que me ahogaban como una soga invisible. Pero esa noche, quería que fuera perfecta. Pedí una botella de Rioja, el vino que a ella le recordaba a papá, y brindamos por los años que vendrán. Entonces llegó el camarero, un tipo con bigote encerado y ojos de halcón. Señora, lo siento, pero el código de vestimenta no puede quedarse. Mi madre parpadeó, confundida, tocándose el cuello como si de repente estuviera desnuda. ¿Qué? Por el vestido. Pero sí es mi cumpleaños. El tipo no se inmutó. Órdenes del gerente. No hay excepciones. El salón se cayó, cabezas girando como búhos en una jaula. Sentí la bilis subir por mi garganta, un ardor que me recordaba todas las veces que la vida nos había escupido en la cara. Grité, por supuesto. Esto es ridículo, es su cumpleaños. Joder, ¿qué clase de sitio es este? La gente murmuraba, teléfonos saliendo de bolsillos para capturar el drama. Mi madre, con las mejillas ardiendo, se levantó temblando. Vámonos, Javier. No vale la pena. Pero yo no me moví. En ese momento, vi rojo. No solo por ella, sino por todo, por el divorcio que me dejó sin un céntimo, por el trabajo que me robaba el alma, por las noches en que me preguntaba si valía la pena seguir respirando. Y entonces apareció él. Diego. Mi amigo de la infancia, el gerente del turno. Alto, con esa sonrisa de anuncio de pasta de dientes, traje impecable que contrastaba con mi camisa arrugada. Javier, ¿qué pasa aquí? Lo abracé como a un salvador, olvidando por un segundo el peso del pasado. Diego, es el cumpleaños de mi madre. La están echando por nada. Él miró el vestido, luego a mí, y chasqueó la lengua. Venga, hombre. Esto es un error. Pasad, pasad. Mesa reservada para los amigos. El camarero se apartó, murmurando excusas, y el salón volvió a su zumbido de cubiertos y risas falsas. Nos sentamos, mi madre con los ojos húmedos pero sonriendo por primera vez en meses. Gracias, hijo. Y a ti, Diego, por ser un ángel. Él se encogió de hombros, sirviéndonos el vino. Para eso están los amigos, Elena. Cuéntame, ¿qué tal la vida en Lavapiés? ¿Sigues con esos guisos que matan? Brindamos, el cristal tintineando como una mentira frágil.
Pero mientras ellos charlaban, yo no podía dejar de mirar a Diego. Sus ojos, esos ojos que una vez me miraron con lealtad, ahora brillaban con algo más oscuro. Algo que yo conocía demasiado bien. Porque Diego no era solo el gerente. Era el traidor. El que, 8 años atrás, se había acostado con Laura, mi esposa, en nuestra propia cama. El que me había robado no solo el amor, sino la estabilidad que construimos juntos. El divorcio fue un infierno. Laura se llevó la custodia de nuestro hijo, Mateo, alegando que yo era inestable. Diego, con su carrera ascendente en hostelería, le dio el empujón financiero para empezar de nuevo. Y yo me quedé con las deudas, el apartamento vacío y un vacío en el pecho que ninguna botella podía llenar. Esa noche, mientras cortábamos el pastel que Diego trajo de la casa, juré en silencio que esta humillación sería el catalizador. No por el vestido de mi madre, sino por todo lo que nos habían quitado. Diego pagaría. No con puños o gritos, sino con la precisión de un cirujano. Lo desmantelaría, pieza a pieza, su reputación, su negocio, su alma. Y cuando cayera, recordaría el sabor de la traición. La cena transcurrió en una niebla de cortesía. Mi madre reía, contando anécdotas de mi infancia torpe, cómo me caí del columpio persiguiendo mariposas, cómo quemé la cocina intentando impresionar a Laura. Diego asentía, sus ojos saltando entre nosotros como un depredador midiendo presas. ¿Y tú, Javier, sigues en esa aseguradora? Deberías venir a trabajar conmigo. El Cristal Dorado necesita gente leal. Leal. La palabra me quemó la lengua. Sonreí, fingiendo interés. Tal vez, viejo amigo. Tal vez. Al final de la noche, cuando la pagamos la cuenta, un dineral que saqué de mi tarjeta de crédito al límite, Diego nos acompañó a la puerta. Ha sido un placer, Elena. Feliz cumpleaños. Y Javier. Llámame. Hablemos de ese curro. Le di la mano, sintiendo el pulso bajo su piel. Lo haré, Diego. Cuenta con ello. Caminamos de vuelta a casa en el metro abarrotado, mi madre apoyada en mi hombro. ¡Qué noche, hijo! Gracias por no montar un escándalo. La besé en la frente. Por ti, mamá, lo que sea. Pero en mi mente, el escándalo apenas empezaba. Esa noche, en la soledad de mi habitación, saqué el viejo álbum de fotos. Laura riendo en nuestra boda, Mateo gateando por el suelo, Diego alzando una copa en el brindis. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, no de tristeza, sino de rabia pura. Abrí mi portátil y busqué El Cristal Dorado. Reseñas. Cientos de elogios, pero también susurros, quejas sobre el dueño. Un tal Víctor Ramos, un tiburón inmobiliario que compró el local para lavar dinero. Diego era su mano derecha. Empecé a planear. Primero, información. Llamadas a viejos conocidos, perfiles en redes sociales, incluso un contacto en Hacienda que me debía un favor de la universidad. Diego no sabía que yo había cambiado. La humillación de esa noche me había despertado algo primal, un lobo que llevaba años dormido. Mi madre, durmiendo en la habitación contigua, era mi ancla. Por ella, por Mateola, quien veía 2 fines de semana al mes, como un extraño, desataría el infierno. Al amanecer, con el primer café amargo en la mano, escribí el primer email anónimo, una queja detallada sobre discriminación en el Cristal Dorado, citando el incidente de anoche. Adjunté una foto que tomé disimuladamente del camarero. Esto es solo el principio, murmuré al vacío. La venganza no es un grito, es un susurro que se convierte en tormenta. Los días siguientes fueron un torbellino de rutina fingida y maquinaciones ocultas. Por las mañanas, besaba a mi madre antes de salir al trabajo, prometiéndole que todo iba bien.
Por las tardes, me sumergía en el pozo digital de Diego's vida. Su LinkedIn brillaba con logros: gerente adjunto, El Cristal Dorado, especialista en experiencias premium, fotos de él en eventos, rodeado de inversores con sonrisas de tiburón. Pero bajo la superficie, encontré grietas. Un post antiguo de un ex empleado: Diego es leal al dinero, no a la gente. Otro, de una ex novia: cuidado con sus promesas, se evaporan como humo. Recordé el día que lo descubrí todo. Era una tarde de otoño, 8 años atrás. Volví temprano de una reunión cancelada, con un ramo de rosas para Laura, intentando salvar lo que ya se desmoronaba. La puerta estaba entreabierta, gemidos filtrándose como puñales. Diego. En nuestra cama, con las sábanas revueltas como testigos mudos. Laura sollozaba después. Fue un error, Javier. Él me escuchó cuando tú no estabas. No. No era un error. Era una elección. Diego. Mi hermano de sangre compartida en las calles de Madrid. El que me cubrió en peleas de bar. El que juró ser mi padrino si algún día tenía hijos. Me traicionó por un capricho. Por el calor de un cuerpo que no era suyo para tomar. El divorcio fue un circo legal. Laura, con el apoyo de Diego, el quien le prestó dinero para el abogado, pintó un retrato de mí como un marido ausente, alcohólico en potencia. Perdió la custodia parcial, Mateo, con sus ojos grandes y curiosos. Me miró por última vez en la sala del juzgado como si yo fuera el villano. Papá, ¿por qué lloras? No pude responder. Desde entonces, visito a mi hijo en un parque neutral, bajo la mirada vigilante de Laura. Diego nunca se disculpó. En cambio, ascendió de camarero a gerente, gracias a Víctor Ramos, el dueño de El Cristal Dorado, un hombre que colecciona propiedades como trofeos y enemigos como deudas pendientes. Víctor. Ahí estaba la clave. Mis búsquedas revelaron que El Cristal Dorado no era solo un restaurante, era la punta de un iceberg de lavado de dinero. Ramos, ex promotor inmobiliario con conexiones dudosas en la Costa del Sol, usaba el local para cenas con socios narcotraficantes disfrazados de empresarios, según un artículo enterrado en El País de hace 3 años. Diego era su escudo, carismático, discreto, el rostro limpio que atraía a las élites. Si hundía a Diego, Ramos caería como un dominó. Contacté a Carmen, mi hermana mayor, la intermediaria involuntaria en esta saga familiar. Vive en Toledo, profesora de literatura, con su esposo y 2 hijas. Siempre fue la voz de la razón, la que metió en las peleas de mis padres antes de que papá muriera de un infarto. La llamé una noche, mientras Madrid dormía bajo una lluvia torrencial. Javi, ¿qué te pasa? Suenas como si hubieras visto un fantasma. Le conté todo: la cena, la humillación, el juramento. Omití lo de Laura por ahora. Carmen la odiaba lo suficiente como para no necesitar más combustible. Javi, la venganza es un fuego que quema al que lo enciende, dijo ella, su voz suave como páginas de un libro viejo. Pero yo insistí. No es venganza, Carmen. Es justicia. Por mamá, por Mateo. Ayúdame. ¿Tú conoces gente en la universidad? Hay un profesor de derecho que investiga corrupción. Suspiró, pero cedió. Está bien. Pero prométeme que no te perderás en esto. Mamá no lo soportaría. Colgué con un plan: Carmen contactaría al profesor. Yo reuniría pruebas. Empecé pequeño. Reseñas falsas en TripAdvisor, discriminación flagrante. Echaron a una señora por su ropa humilde. Boicot. Viralizó en redes locals, con hashtags como El Cristal Odioso. Diego me llamó al tercer día. Oye, Javier, ¿has visto las burradas que dicen de nosotros? Algún idiota con rencor. Reí, fingiendo sorpresa.
¡Qué locura! ¿Todo bien por ahí? Su voz era tensa. El primer hilo suelto. Sí, pero Ramos está cabreado. Pérdidas en reservas. Oye, ¿vienes a esa entrevista? Necesito refuerzos. Acepté. Entré en el Cristal Dorado como un lobo en piel de cordero. Diego me presentó al equipo, camareros nerviosos, cocineros exhaustos. Me asignó tareas administrativas, acceso a correos, facturas. Dorado. En mi primer turno, encontré un email de Ramos a Diego: asegúrate de que las cenas de los jueves salgan impecables. Los amigos de Marbella esperan discreción. Adjunto. Una transferencia de 50.000 euros desde una cuenta offshore. Copié todo a un USB oculto. Noches en vela, trazando mapas mentales. Fantasmas de rabia me visitaban, imaginaba a Diego suplicando, a Laura viendo su mundo colapsar. Pero también hilos de duda, y si Mateo preguntaba por su tío Diego, el que le regalaba juguetes. La ira era un bálsamo, pero el arrepentimiento asomaba como una sombra. Mi madre notó el cambio. Estás distante, hijo. Es por la cena. La abracé, mintiendo. Solo trabajo, mamá. Pronto todo mejorará. Una semana después, Carmen llamó. El profesor dice que hay base para una denuncia anónima a la Guardia Civil. Pero Javi, esto es serio. Si Ramos se entera. No se enterará. Aún no. Colgué y envié el primer paquete, fotos del incidente de la cena manipuladas para resaltar la humillación. Más el email sospechoso. A un contacto en un foro de whistleblowers. La red se tensaba. Entonces, el primer golpe. Un artículo en un blog local: escándalo en Salamanca, el Cristal Dorado discrimina a los humildes. Compartido en Twitter. Con mi reseña anónima. Diego me escribió: joder, esto es una mierda. Ramos quiere cabezas. Respondí: ánimo, amigo. Yo te cubro. La hipocresía me revolvía el estómago, pero era adictiva. En el fondo, sabía que esto era más que venganza. Era reclamar lo perdido, mi dignidad, mi familia. Pero cada paso me alejaba más de la luz. Una noche, mirando el techo, me pregunté si el precio valdría la pena. La respuesta vino en un sueño: Diego riendo mientras Laura yacía en sus brazos, mi madre llorando en la puerta del restaurante. Desperté sudando, con una certeza: sí. Valdría cada lágrima. El ascenso en el Cristal Dorado fue como caminar por un campo minado con los ojos vendados. Diego me confiaba más: eres el único en quien confío aquí, Javier. Ramos es paranoico, pero tú eres familia. Familia. La palabra era un veneno dulce. Le sonreía, asintiendo, mientras en mi bolsillo ardía el USB con pruebas que podrían mandarlo a la cárcel. Reuní más facturas infladas, pagos en efectivo a proveedores fantasmas, cenas privadas donde Ramos recibía maletines de hombres con acentos andaluces y miradas esquivas. Mi vida se dividía en compartimentos estancos. De día, oficinista eficiente, ganando bonos que usaba para llevar a mamá al mercado o comprar Lego para Mateo. De noche, jeque aficionado, rastreando transacciones con software gratuito descargado de foros oscuros. Carmen era mi faro. Nos veíamos los domingos en su casa en Toledo, tren temprano y vuelta tarde. Mira esto. Le mostraba impresiones de emails. Ella fruncía el ceño, sorbiéndote. Javi, esto es dinamita. El profesor dice que con una auditoría cae todo. Pero, ¿y si Diego es inocente? ¿Y si solo sigue órdenes? Inocente. La palabra me hacía reír. Le conté la verdad sobre Laura. Un atardecer lluvioso en su jardín. Sus ojos se abrieron como platos. Dios, Javi. ¿Por qué no me lo dijiste, ese cabrón? Lágrimas en sus mejillas.
rabia en su voz. Cuenta conmigo. Pero por favor, no dejes que te consuma. Recuerda a papá, él perdonaba. Papá. El hombre que murió trabajando doble turno para pagar mis estudios, perdonando deudas a amigos que lo traicionaban. No. Yo no era él. Yo era el hijo que había aprendido a morder. La telaraña se extendía. Envié tips anónimos a periodistas freelance, alimentando rumores. Un reportero del Mundo mordió el anzuelo investigando irregularidades en restaurantes de élite madrileños. Me citó en un café discreto en Chueca, un tipo flaco con barba desaliñada llamado Pablo. Si tienes pruebas sólidas, esto explota. Le di copias selectivas. Nada que me incriminara. Mantén mi nombre fuera, dije. Él asintió, ojos brillando. Periodismo puro, amigo. Mientras, la humillación de mamá festejaba en mí como una herida infectada. La vi cambiar, menos sonrisas, más noches en vela cosiendo para vecinos. No fue nada, hijo, decía cuando preguntaba. Pero lo era. Todo lo era. En una visita a Mateo, en el Parque del Retiro, él me preguntó, papá, ¿por qué no vives con nosotros? Tío Diego dice que estás ocupado salvando el mundo. Salvé el mundo. Diego, el héroe en su mente infantil. Le compré helado para disimular el nudo en la garganta. Pronto, campeón. Papá arreglará todo. El primer backlash llegó sutil. Reservas cayendo un 20%, según los libros que manipulaba. Diego en pánico, reuniones de emergencia. Ramos gritando por teléfono. Encuentra al saboteador, Diego, o tu cabeza rueda primero. Yo consolaba, es temporal. Yo investigaré. Acceso total ahora, bóvedas de seguridad, cámaras. Vi a Ramos en persona por primera vez, 60 y pico. Traje a medida. Anillo de oro que gritaba poder. Cenaba solo, con un sobre bajo la servilleta. Copié la placa del coche que lo recogió, matrícula de Marbella. Carmen trajo noticias, el profesor había contactado a un fiscal amigo. Están interesados. Pero necesitan más testigos. Testigos. Ahí entraba el intermediario perfecto, un camarero. Miguel, el del bigote, a quien había oído quejarse en la cocina. Diego nos exprime como limones. Y Ramos. Ese viejo es el diablo. Lo abordé en un bar después del turno, cervezas en mano. Sé lo que pasa ahí. Puedo ayudarte a salir, si hablas. Dudó, ojos evasivos. Me matan si. Le mostré un email anónimo de apoyo, prometiendo anonimato. Por tu familia, Miguel. Piensa en ellos. Él cedió. 2 semanas después, su testimonio llegó al fiscal. Detalles de las cenas especiales. Nombres, fechas. El cerco se cerraba. Pero la paranoia crecía. Diego me confrontó en la oficina trasera. Olor a salsa y estrés. Tú sabes algo de esto. Javier, las reseñas. Los rumores. Huele a venganza personal. Mi pulso se aceleró, pero mantuve la calma. ¿Venganza? ¿Por qué yo? Somos amigos. Me miró largo. Duda en sus ojos. Sí. ¿Amigos? Salió, dejándome solo con el eco de mi mentira. Esa noche. Fantasmas de culpa. Soñé con Laura, no la odiada, sino la de antes, riendo en nuestra cocina. Desperté con el teléfono vibrando. Pablo, el periodista. Tengo el artículo listo. Sale mañana. ¿Estás seguro? Sí, respondí. Al día siguiente. El Mundo, el Cristal Dorado, paraíso de élite o nido de corrupción. Fotos borrosas de Ramos. Testimonios anónimos. El salón se vació, clientes huyendo como ratas. Diego llamó histérico. Javi, ven ya, esto es el fin. Corrí al restaurante, encontrándolo desolado, sillas apiladas, camareros murmurando.
Él, pálido. Cigarrillo tembloroso. Ramos me culpa a mí. Dice que fallé en la discreción. Lo abracé, fingiendo solidaridad. Aguanta, hermano. Saldrás de esta. Pero en mi mente, el clímax se acercaba. Solo un empujón más. Mamá me pilló esa noche. Papeles esparcidos en la mesa. ¿Qué es esto? Javier, ¿estás metido en algo ilegal? Mentí, pero sus ojos. Vio la oscuridad. Hijo, la venganza no trae paz. Solo más pérdida. La abracé, oliendo a lavanda y miedo. Tenía razón. Pero ya era tarde. La telaraña estaba tejida. Solo faltaba tirar del hilo. El artículo fue el fósforo, la investigación, la gasolina. La Guardia Civil allanó el Cristal Dorado al amanecer. 3 días después. Yo estaba dentro, ayudando con el inventario. Cuando irrumpieron, botas pesadas, órdenes gritadas. Ramos esposado en su oficina con cara de incredulidad. Diego, congelado en la cocina, me miró como a un Judas. ¿Tú hiciste esto? No respondí. Solo observé mientras lo sacaban. Su traje arrugado como su orgullo. El caos fue exquisito. Periódicos, televisiones, red de blanqueo en el corazón de Madrid. Ramos detenido por lavado. Asociación ilícita. Diego, como gerente, acusado de complicidad. Laura me llamó por primera vez en años. Javier, ¿qué has hecho? Diego dice que tú. Colgué, el teléfono temblando en mi mano. Mateo. ¿Qué pensaría él? Pero la rabia ahogaba la culpa. Esto era justicia. Carmen llegó esa tarde. Tren express desde Toledo. Javi. Dios mío. Está en todas partes. Nos sentamos en el apartamento. Mamá sirviendo café con manos temblorosas. Hijo, ¿es verdad? Tú lo planeaste. Asentí, el peso cayendo como una losa. Ella lloró, no de ira, sino de pena. ¿Por mí? Todo esto por mí. Pero mira lo que has perdido. Nada perdido. Todo ganado. O eso me decía el lobo interior. Diego salió en libertad condicional, pero su mundo se derrumbó. Llamadas desesperadas, Javi, por Dios, ayúdame. No fui yo. Ramos me obligó. Te lo juro. Fingí sorpresa, ofreciendo apoyo. Nos encontramos en un bar cutre en Malasaña, lejos de los fleshis. Él, ojeroso, barba de 3 días. Era Laura, ¿verdad? Nunca te perdonaste. Pero joder, hermano, tenías que destruir todo. La verdad salió como vómito. No solo Laura. Mi madre, humillada en tu reino de cristal. Tú, el salvador falso. Todo, Diego. Todo lo que nos robaste. Gritó, puño en la mesa. Yo te salvé esa noche. Ramos ordenó echarla. Yo intervine porque eras tú. Porque aún te quería como a un hermano. Mentira. O verdad. No importaba. La conversación escaló, acusaciones, lágrimas, un vaso roto en el suelo. Salió tambaleándose, jurando te arrepentirás. Sabía que no. O eso creí. El clímax llegó una semana después. Invitación anónima, ven solo. Medianoche. El Cristal Dorado. El local clausurado. Cinta amarilla ondeando como una bandera de derrota. Entré por la puerta trasera. Linterna en mano. Corazón martilleando. Oscuridad. Olor a cerrado y vino agrio. Voces en la sala principal. Diego. Ramos un libre bajo fianza. Y Laura. Mi ex. Con un abrigo ceñido. Ojos duros. Bienvenido al fin del juego, Javier, dijo Diego. Luz de móvil iluminando su rostro demacrado. Ramos. Esposado en espíritu. Escupió, sabía que eras tú, rata.
Tus reseñas apestaban a rencor personal. Laura dio un paso, deténlo. Javi. Por Mateo. Diego y yo. Fue antes de que lo supieras. Él me protegió cuando tú te perdías en tu trabajo. Proteger. La palabra me partió. El enfrentamiento fue un torbellino. Gritos ecoando en el salón vacío, yo lanzando pruebas. Ellos defendiendo con medias verdades. Diego confesó, te traicioné. Sí. Pero Ramos. Él amenazó a mi familia si no cooperaba. Y la noche de la cena. Ordeno echar a tu madre para limpiar el salón antes de una reunión. Yo la dejé entrar para expiar. Expiar. Demasiado tarde. Ramos rió, amargo. Niño, el mundo no es de los débiles. Tú jugaste sucio, yo gano siempre. Intentó abalanzarse, pero Diego lo detuvo. Caos, empujones. Un revólver de Ramos saliendo de un cajón. Apuntándome. Muere por tu justicia. El disparo no sonó. Diego se interpuso, el tiro rozándole el hombro. Sangre. Gritos. Laura sollozando. Yo llamando a emergencias. En la ambulancia. Diego me miró. Débil. Corre, Javi. Ramos tiene contactos. Lo hice. Pero la policía llegó primero. Detenciones, Ramos de vuelta a la cárcel. Laura como testigo. Yo. Interrogado como colaborador anónimo. Carmen me sacó bajo fianza. Su rostro ceniciento. Termina esto, Javi. Por todos. El fuego ardía, pero me quemaba. Phantasms de H símbolo 1E1 y H símbolo 1E había salvado a mi familia. ¿O la había roto más? Mateo me vio en las noticias, llamándome héroe y villano. Mi madre, en el hospital visitando a Diego, me dijo, perdóname por no verte sufrir solo. Sufrir. Sí, eso era. Pero el clímax no había terminado. Una llamada de Pablo, ¿hay más? Ramos tenía un seguro, si caía. Arrastraba a todos. Incluyéndome a mí. La twist llegó como un mazazo en la nuca. Cuando menos lo esperaba. 2 días después del tiroteo. Sentado en el sofá de Carmen en Toledo. Con el sol filtrándose por cortinas de encaje. Sonó el teléfono. Número desconocido. Javier López. Soy el inspector Morales. Guardia Civil. Necesitamos hablar. Sobre tu madre. Mi mundo se detuvo. Mamá, ¿qué coño tenía ella que ver? Me presenté en la comisaría de Madrid esa tarde. Estómago revuelto como un mar en tormenta. Morales. Un hombre curtido con bigote gris y ojos que habían visto demasiado. Me llevó a una sala desnuda, mesa metálica. 2 sillas. Grabadora zumbando. Siéntese, señor López. Esto no es sobre el cristal dorado. Deslizó una carpeta manila. Fotos, mi madre. Joven. En una playa de Málaga. Abrazada a un hombre no era papá. Ramos. Joven. Sonriente. Con un collar de perlas en su cuello. ¿Qué es esto? Balbuceé. Él suspiró. Elena Vargas. Tu madre. Fue la amante de Víctor Ramos en los 80. Antes de casarse con tu padre. Él la dejó embarazada al no tuyo, sino de un hijo que abortó. Tu padre lo supo, pero la aceptó por amor. Ramos nunca olvidó, usó eso para chantajearla años después, cuando tu familia luchaba por dinero. El aire se espesó. Mamá, la santa, la viuda devota. ¿Amante de un monstruo? Morales continuó, Ramos ordenó la humillación en la cena, no por casualidad. Quería recordarle a Elena su deuda. Diego intervino porque tu madre le suplicó en secreto, años atrás, que velara por ti. Él te traicionó con Laura para alejarla de Ramos, quien la cortejaba como trofeo. Todo. Un ciclo de protección retorcida. ¿Twist? El vengador era el vengado. Mi ira. Un eco de secretos enterrados. Llamé a mamá esa noche. Voz quebrada.
Dime que no es verdad. Silencio. Luego sollozos. Lo siento, hijo. Ramos me destruyó joven, tu padre me salvó. Cuando vi que Diego se acercaba a ti, temí que infectara tu vida. Le pedí que se alejara, pero el precio fue alto. ¿Alto? Mi matrimonio. Mi hijo. Mi cordura. ¿Por qué no me dijiste? Para protegerte. Como tu padre me protegió a mí. El abismo se abrió. Corrí a su apartamento. Encontrándola empacando, me voy a Toledo con Carmen. No puedo verte así. La abracé. Rabia y amor chocando. Mamá, destruí todo por ti. Por nosotros. Ella tocó mi cara. No destruiste, Javi. Liberaste. Pero ahora, perdona. O te consumirá. Diego salió del hospital al día siguiente. Lo visité. Tubos y vendajes. Lo sé todo, dije. Él sonrió débil. Tu madre me salvó a mí también. Ramos me chantajeaba con deudas familiares. La traición con Laura. Fue para que ella huyera de él. Te lo conté mal, lo siento. Lágrimas. No de odio, sino de comprensión tardía. Hermano, murmuró. Siempre lo fuiste. Laura vino después, con Mateo de la mano. Javi, el juicio. Ramos confesó todo. Custodia compartida, si quieres. Mateo corrió a mí, abrazándome. Papá, eres un superhéroe. Rey, amargo. No, campeón. Solo un hombre aprendiendo. Pero las consecuencias Chain, Ramos, condenado a 10 años. El cristal dorado, subastado. Diego, libre pero marcado, abrió un bar pequeño en Vallecas. Para redimirme, dijo. Mi trabajo en la aseguradora terminó, empecé de cero. Consultor freelance. Carmen me acogió. Terapia semanal. Mamá, en Toledo. Escribía memorias, sombras que se disipan. La twist no borró el dolor, pero lo transformó. La venganza, que creí justa, era un espejo de mis demonios. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e den web dio paso a H símbolo 1 e de 1 y H símbolo 1 e ADN. Toantina aceptación. Pero en las noches quietas, aún oía el tintineo de copas en el cristal dorado, recordándome que algunas deudas nunca se pagan del todo. Meses después, Madrid parecía una ciudad ajena, otoños crudos, hojas cayendo como confesiones tardías. Me mudé a un piso modesto en Chamberí, cerca de un parque donde Mateo y yo jugábamos al fútbol los sábados. Compartida custodia, un triunfo pírrico, pero real. Laura y yo, civilizados en la distancia, charlas sobre el niño, no sobre heridas. Gracias por no odiarme, me dijo una vez, recogiendo a Mateo. No te odio. Solo duele. Ella asintió, ojos húmedos. A mí también. Diego y yo reconstruimos, frágil como porcelana rota. Su bar, la sombra honesta, era un rincón acogedor en Vallecas, mesas de madera, yes suave, menús caseros que recordaban los guisos de mamá. Entra en sociedad, me propuso. Dudé, pero acepté. Noches de inventario. Risas forzadas que se volvían genuinas. Nunca te perdonaré del todo, le dije una madrugada, contando botellas. No espero que lo hagas. Solo que vivas. Vivir. Palabra esquiva. Mamá floreció en Toledo. Sus memorias, publicadas en una editorial pequeña, tocaron fibras, una mujer entre sombras, buscando luz. Dedicatoria a Javier. Mi vengador y mi paz. La ley en su jardín. Sol tibio en la piel. Lágrimas saladas. Te perdono. Mamá. Susurré al viento. Ella sonrió. Arrugas como mapas de batallas ganadas. Y yo a mí misma. Hijo. Carmen. La tejedora de hilos familiares.
Organizó la primera cena completa, todos en su casa. Pavo asado y vino tinto. Tensión inicial, miradas esquivas. Silencios cargados. Pero Mateo rompió el hielo. Abuela, cuéntame de cuando papá era pequeño. Risas. Historias fluyendo como ríos desbordados. Diego alzó su copa por las traiciones que nos hacen fuertes. Brindamos. Cristal claro. Sin grietas. Las consecuencias se ramificaron, Ramos. Pudriéndose en prisión. Su imperio desmantelado. Donaciones anónimas a víctimas de discriminación. Impulsadas por el escándalo. Yo, testigo en el juicio. Vi justicia cruda, no euforia. Sino cierre. El fiscal me dio la mano, hizo lo correcto. Señor López. Aunque el camino fue oscuro, en las quietudes. Reflexiono. La venganza fue un fuego purificador, pero dejó cenizas. Aprendí que el odio es un espejo, refleja al que lo empuña. Ahora, elijo luz. Corro por las mañanas. Escribo un blog sobre resiliencia. Amo a mi hijo con ferocidad. Mamá, envejeciendo graciosa, me enseña a coser heridas invisibles. Una noche, en la sombra honesta, Diego y yo cerramos solos. Si volviera atrás, empezó. No lo hagas, corté. Somos lo que somos por esto. Apagamos luces, saliendo a la calle húmeda. Estrellas sobre Madrid, promesa de nuevos amaneceres. La historia no termina en clímax, vive en epílogos. Mi venganza, una vez espada, ahora escudo. Traición, pérdida. Tu H símbolo 1 e ADN, lecciones grabadas en hueso. Pero al final, elijo perdón. No por ellos, sino por mí. Porque en las sombras, siempre hay una grieta de luz. Y así, en el BC que lo inició todo, celebramos de nuevo, no en cristales falsos, sino en abrazos reales. Mamá, con un vestido nuevo sin desgarros, riendo. La vida, hijos, es una mesa compartida. Amén.